bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 y Lucas 6 dijo las bienaventuranzas. Esa gente también escuchaba a Jesús. Pero lo más humilde, lo más sencillo era el pueblo, era la multitud, eran los muchos. Los fariseos eran pocos, los saduceos eran pocos, los apóstoles eran pocos, los discípulos eran pocos. Pero multiplicar panes para 5.000 personas eran muchas personas. Y esa era la multitud. Y una mujer que estaba en esa multitud gritó, levantó la voz. Jesús no le dijo, ay, mira, cállate, estoy hablando yo. Mm, mm. Cuando la mujer gritó, habló, dijo algo, Jesús sabía que era del pueblo y el pueblo lo estaba escuchando, trató bien a la mujer. Se dio cuenta que su opinión era importante. Se dio cuenta que ella hablaba bien. No la menospreció. No le dijo, mire, aquí el que sabe hablar y predicar soy yo. Usted cállese la boca y usted no sabe hacer nada. Silencio. No fue orgulloso. No fue una persona que creía tener el conocimiento y la sabiduría total para decirle a la mujer, aquí las cosas son como yo diga y yo estoy predicando, ¿por qué mete las narices? No. Cuando la mujer grita, levanta la voz, esa mujer es reconocida por Cristo, es respetada por Cristo y la opinión de la mujer, la opinión de la mujer es una opinión positiva y buena que Jesús toma y dice, pero también más bienaventurado es aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Jesús fue educado con la persona, fue educado con la mujer. Por eso los padres, algunos padres de la iglesia miraban en esta mujer la figura de la esposa de Cristo, de la iglesia. Porque miraban que Jesús bueno, un día, no recuerdo la cita, pero un día le dijeron a Jesús, mira Jesús, Herodes anda buscándolo a usted para matarlo. Y cuando Jesús escuchó el comentario que hacían de Herodes, dijo, mira, vayan, le dicen a ese zorro que yo predico la palabra de Dios hoy, mañana. No le importó el comentario de Herodes. Cuando llegaban los fariseos a decirle comentarios, Jesús les respondía. Pero con esta mujer no se comportó de esa forma, sino que le respondió, bienaventurado también. Eso que usted dice bien, es verdad. Mi mamá es bienaventurada, pero también es bienaventurado el que escucha la palabra y la pone en práctica. Y la pone en práctica. Jesús le da importancia a la predicación de la palabra de Dios. Y aquí hago un paréntesis. La iglesia hoy día debería darle más importancia a la palabra de Dios que sea predicada. La iglesia hoy día debe darle más importancia a que la palabra de Dios sea expuesta, sea dicha, sea anunciada, no a otra cosa. Pensemos, por ejemplo, en la catequesis de los niños, donde los niños van a recibir catequesis sin Biblia, catequesis sin palabra de Dios. Pensemos, por ejemplo, en una homilía de la misa, bien cortitica, bien chiquitica, bien pequeñita, donde en 2 o 3 minutos el Padre nos explica la palabra. Pensemos, por ejemplo, en una misa sin predicación de la palabra. Cómo la palabra de Dios, que debería ser lo más importante, se está convirtiendo en lo más chiquitico, en lo más pequeño. Por eso yo tomo la oportunidad a través de las redes sociales y mientras que pueda, de predicar un poquito más y mejor la palabra de Dios. Y ahora que estoy estudiando, perfeccionando, mejorando la manera de predicar para que usted y yo nos alimentemos. Y quiero leerles una cita bíblica de Hechos, capítulo 6, desde el versículo 4. Había un problema, había una dificultad. Vamos a leerlo desde el versículo 3, Hechos 6:3. Y era que los apóstoles estaban observando que se estaban haciendo muchas cosas.
con dinero, con ayudas, con esto. Y dijeron los apóstoles, no, que alguien se dedique a eso, pero nosotros nos vamos a dedicar a la predicación y a la oración, que es la tarea de nosotros los sacerdotes, que es la tarea de nosotros los que estamos al frente, predicar y orar. Esa es la tarea, óiganlo, usted con sus propios oídos. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea. Mientras nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. El versículo 7. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaban considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes habían aceptado la fe. Cuando la palabra de Dios es predicada por los labios del sacerdote, bienaventurados los que escuchan la palabra. ¿Y quién, dice San Pablo, quién la va a escuchar si no hay quien vaya a predicarla? Para que la gente escuche la palabra, debemos haber sacerdotes capacitados de predicarla y llevarla por todos lados. Nosotros en la iglesia debemos predicar la palabra y favorecer a aquellos que predican y evangelizan y no ser indiferentes ante aquellos que llevan la palabra y llevan el mensaje, porque Jesús enseñó en San Lucas 11:28, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, y para escucharla hay que predicarla, hay que llevarla, hay que enseñarla, no hay que oponerse, pararla y detenerla. Y hay mucha gente que lo hace y piensa que lo hace bien. Y hay mucha gente que lo vive y piensa que lo hace de la mejor manera. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? La mujer dijo, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Habló bien de otra mujer, alabó a la Virgen María y dijo algo, que la Virgen María era bienaventurada. Y eso hoy día nosotros lo creemos. Por eso hablamos de la bienaventurada Virgen María, porque la Biblia enseña que María es bienaventurada, bien recibida, la dichosa, la feliz. Y viene aquí la explicación de Jesús ya para terminar. Pero Jesús respondió, dichosos todavía más, gracias por lo que dices. Me parece muy bien que hayas hablado. No trató mal a la mujer. Por el contrario, tomó lo que había dicho y dijo, bienaventurados mucho más aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bienaventurados también los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Vamos a hablar un poquito de la Virgen María, por qué es bienaventurada. ¿Por qué la Virgen María es considerada una mujer bienaventurada según la Biblia? Una mujer dichosa, una mujer feliz, porque dice la palabra de Dios en San Lucas, capítulo, ahí mismo, en el mismo libro de San Lucas, capítulo 1, versículo... San Lucas capítulo 1, versículo desde el 26 en adelante. Ustedes van a escuchar a la Virgen María. Cuando escucha la palabra del ángel, va a decir María, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El versículo 38. Dijo María, bienaventurado aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. ¿Por qué María bienaventurada? Oiga, dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. ¿Por qué la Virgen María era feliz? ¿Por qué la Virgen María era bienaventurada? Porque resulta que ella escuchó la palabra y la puso por obra, la puso en práctica, la puso en hechos, hizo caso
a lo que Dios decía, a lo que Dios mandaba a través del ángel. El ángel le dijo, vas a quedar embarazada, vas a dar a luz. Dijo María, yo soy la esclava del Señor. Si eso lo manda a decir Dios, que se cumpla. Y lo cumplió. Aceptó la palabra de Dios, recibió la palabra de Dios. En su corazón la guardaba. Miren cómo lo dice ahí mismo Lucas, capítulo 2, versículo 19, donde la Virgen María guardaba la palabra de Dios. Por eso hoy decimos que la Virgen María es bienaventurada desde el 48. Lucas capítulo 2, perdón, 18, 2:18. Observe, todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados y decían, María, por su parte, guardaba todas estos acontecimientos y los volvía a meditar en su corazón. La Virgen María guardaba todas estas cosas en el corazón. Guardaba la palabra en el corazón. ¿Se acuerdan de Lucas 10? Bueno, en esto ya lo meditábamos. Lucas capítulo 10, versículo 38. Marta y María, ¿se acuerdan de ese pasaje? Marta y María, Jesús iba pasando por el caserío, Marta lo recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María. Y María a los pies del maestro escuchaba su palabra. Cecilia, gracias por su granito de arena, Dios le recompense. En un momento determinado, Marta se halla atareada y se acerca donde Jesús le dice, oye Jesús, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo lo que tengo que hacer? Eso que están haciendo ustedes es hablar de la palabra de Dios, eso lo hacen los hombres. Mi hermana no es hombre, párela de ahí, dígale que me ayude. Y Jesús le dice, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y no hay necesidad. María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. María escogió lo mejor y nadie se lo va a quitar. Ni tú ni nadie, Marta. ¿Qué es lo más importante? Escuchar la palabra de Dios como lo hizo María. Oír la palabra de Dios y guardarla en el corazón como lo hizo la Virgen María. Hacerle caso a la palabra de Dios, obedecer lo que Dios manda como lo hizo María Magdalena. Ve a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios.